Les damos un cordial saludo y una bienvenida a todos nuestros oyentes de este programa de esta radio. Internacional. Hoy es martes, desde el 2021. Pueden encontrar en nuestra programación habitual. Tengo el privilegio de cápsulas de vida. Seguramente lo que dicen el Life for Kids, y yo de Juan Carlos y yo soy Neira. Bienvenidos, Juan Carlos y Neira, ¿cómo están? Gracias, Jorge. Buenas tardes. Tenemos un poquito de problemas con el audio, no lo escuchamos muy bien, pero esperamos que ustedes nos escuchen bien. ¿Sí? Entonces, tenemos hoy dos invitados especiales, entonces vamos a comenzar. Dineira nos va a presentar a nuestro primer invitado. Así es. Muchas gracias a todos por estar conectados esta tarde. Una tarde bien. Aquí en Girón está haciendo calor del bueno, del propio colombiano. Damos la bienvenida a Daniel Vargas. Él es un joven talentoso que tiene pasión por el dibujo. Daniel Vargas tiene 17 años, vive en Girón. Le gusta crear, le gusta todo lo que sea con esto de como la técnica manga. A él le encanta. Ha pertenecido a grupos misioneros como King's Kids de Jukun y ha tenido la oportunidad de ir a viajes misioneros, de compartir de la palabra de Dios y alcanzar otros jóvenes como él a través de las artes, de diferentes dramas. Y bueno, es un placer tenerlo aquí con nosotros y compartiendo. Sabemos que tiene muchos proyectos, está ahí juicioso, postulándose a varias universidades y bueno, esperamos que Dios le abra la puerta donde tenga que ir y que le dé la oportunidad de poder entrar en esa nueva etapa que es ya entrar a la etapa universitaria y prepararse para las grandes cosas que el Señor tiene para él. Entonces, bienvenido, Daniel. Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, la verdad. Bueno, hoy les quería venir a comentar sobre un tema que la verdad estuve investigando hace unos días y me llamó demasiado la atención, y es sobre la diligencia y obviamente su contraparte que vemos, que es la pereza, vaya. Vamos a iniciar por la diligencia y en cada aspecto voy a dar el significado de cada cosa como cristianos y también como personas. Pues empezando por la diligencia, yo saqué que tenemos tres palabras que son el pilar importante de esto, vaya, que son el cuidado, la rapidez y la eficacia. Esto lo vamos a ir explicando conforme siga hablando, pero también otro significado que le quería sacar a la palabra diligencia es que tiene una etimología que es la palabra latín, diligere, que significa como amar. ¿Sí? Significa amar, pero no un amar en cuestiones generales como el amar que todos conocemos, sino un amar como con delicadeza y cuidado. De ahí también vienen las tres palabras que le dije, cuidado. Podemos ver a lo largo de la Biblia, un significado que le quería sacar a la palabra diligencia es que tiene a lo largo de la Biblia que un personaje que habla muchísimo del amor y del cuidado, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, exactamente. Él, yo lo tomé más porque Jesús indirectamente nos está diciendo no únicamente amemos a las personas, sino que también tengamos cuidado en nuestras acciones y que cada cosa que nosotros hagamos, las hagamos con estos tres pilares, cuidado, rapidez y eficacia. ¿Sí? Entonces, un personaje bíblico que la verdad a mí me llamó muchísimo la atención y lo estuve investigando y es una de las personas más diligentes que vemos en toda la Biblia es Moisés, ¿sí? Es diligente por un aspecto que va a mencionar ahorita más adelante, pero vemos que muchas cosas, si no es todas las que hacía, las hacía con cuidado, rapidez y eficacia. Todo lo resolvía y todo lo que le mandaba a Dios lo hacía con estos tres aspectos. Ahora, ya dije que ser diligente es realizar una acción con felicidad, cuidado, rapidez y eficacia. Esto en el plano físico. Pero también hay un plano espiritual o en relación con Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser diligentes con Dios, vaya?
Y esto tiene también dos palabras. Se repite una y otra vez la palabra cuidado, pero también se mete la palabra obediencia, ¿sí? Y obediencia y cuidado en qué? Obediencia y cuidado en oraciones e intercesiones. Tenemos que tener mucho cuidado porque oramos y mucho cuidado de cómo intercedemos. También obediencia a sus mandamientos, a su palabra y a su propósito con nosotros. Hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho que dice, Deuteronomio 6:17, que dice así: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. En otras versiones, cuidadosamente se cambia por guardar con diligencia, pero ahí nos repiten nuevamente la palabra. Debemos guardar todo lo que Él nos ha mandado con gozo, con cuidado y eficacia. ¿Listo? Entonces, ser diligente, como dije anteriormente, se aplica a absolutamente todos los aspectos, todas las tareas, todas las acciones que nosotros realicemos. Si no podemos ser diligentes en una cosa y en otra no. Ahí viene el caso de Moisés. Moisés a lo mejor muchos planes que Dios le encomendaba no eran de su agrado, no eran de su ámbito, no se sentía cómodo, pero aún así los realizaba con cuidado, felicidad, eficacia y rapidez. ¿Listo? Entonces, si una persona no es capaz de resolver con diligencia las actividades que tal vez no son de en su ámbito, ¿cómo va a seguir a Dios? ¿Sí? Si no puede realizar en esas pequeñas tareas, no va a poder tener una verdadera relación con Dios porque no es diligente. Ahora, Jesús nos lo explica en una parábola que, pues a mis palabras, es que el que cuida y se esmera en lo poco va a ser recompensado y reconocido en lo mucho. Es decir, que debemos que cuidar cada aspecto de nuestra vida, cada acción la tenemos que hacer nuevamente con diligencia. ¿Listo? Ahora, su contraparte, por que la Biblia los compara en varios versículos, es la pereza. La pereza en la Biblia lo vemos como un pecado, ¿sí? Literalmente yo creo que es uno de los pecados que un cristiano debe evitar para no caer en esto. Bíblicamente es un pecado y pues ya en un significado más para todas las personas, pues pereza es falta de ganas e inercia, que es un cuerpo inerte. Un cuerpo inerte es aquel que no es capaz de salir de su estado, sino es con una fuerza exterior. Y ahí es donde viene Jesús, ¿sí? Él es la fuerza exterior que nos saca de este estado de inercia. Yo lo comparé, ¿sí? Me gusta mucho la primera ley del movimiento de Newton, que dice que un cuerpo en reposo siempre va a tender a estar en reposo y un cuerpo en movimiento siempre va a tender a estar en movimiento. Esto también aplica para las personas, ¿sí? Mientras que para mucha gente, no solo, ¿sí?, que no sigan a Cristo, no, incluso cristianos, la pereza es un estilo de vida. Para personas cristianas, seguidores de Cristo, incluso emprendedores, trabajadores o cosas así, no solo lo apliquemos al ámbito cristiano, es un obstáculo ser perezoso, es una tentación, algo que no nos podemos dar el lujo realmente de recibirlo en nuestra vida. Y Jesús siempre nos demanda lo que, pues, dice la primera ley del movimiento, que es estar en movimiento. Dios en todo y absolutamente toda la Biblia nos dice que estemos en constante movimiento. ¿Sí? Ahora, como dije anteriormente, Jesús dijo que era recompensado ser diligente, ¿no? Tenía una recompensa, hacer todo con esmero, todo con cuidado, rapidez, y que su contraparte, que la pereza no va a ser recompensada, e incluso no solo que no sea recompensada, sino que también va a tener repercusiones. Es una condena e incluso es rechazar e incumplir el plan de Dios en nuestras vidas directamente. Usted es perezoso, no puede recibir el plan de Dios. ¿Sí? Nuevamente con una parábola que Jesús tenía era que observáramos a la hormiga trabajadora y también en su contraparte al oso perezoso. ¿Sí? Se podía ver quién conseguía qué. En Proverbios 13:14 dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Esto en otras versiones también dice que será satisfecha. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que si nosotros no accionamos y si no tenemos ese amor por estar haciendo cualquier cosa para alegrar el corazón de Dios, realmente no vamos a prosperar, no vamos a lograr absolutamente nada. Que ojo, que estar haciendo muchas cosas no es directo a ser diligente, esto lo voy a explicar ahorita. Como dije, el perezoso no consigue absolutamente nada y aún así se condena al fracaso. Es directamente proporcional, no consigue nada y tarde o temprano va a caer en el fracaso. Como dije, el diligente está dispuesto a hacer absolutamente todo con bien, todo con felicidad y con cuidado, con esmero.
pero no debe caer en el activismo. El activismo es de estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, y por creer que estamos haciendo tanto, estamos haciéndolo bien. No, esto no es así, incluso nuevamente la Biblia nos lo dice. En este caso, Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo aquel que se apresura locadamente de cierto va a la pobreza. ¿Qué nos quiere decir? Que si realmente no ponemos cuidado a las acciones que estamos haciendo, absolutamente en todo nuestro ámbito de vida, no vamos a llegar a ningún lado. Y si estamos haciendo y haciendo y haciendo por creer que haciendo mucho vamos a prosperar, tampoco vamos a terminar en pues la pobreza, como dice acá. El mensaje es que como cristianos o como personas en general debemos ser cuerpos en movimiento y no cuerpos en reposo. Debemos estar cuidando y poniendo atención en que tanto nuestro plano físico como espiritual, cada cosa que hagamos sea con cuidado, eficacia y rapidez. Gracias. Daniel, ¿qué le dirías tú a los padres de familia para que fomenten el carácter, esta cualidad del carácter que es la diligencia de sus hijos? ¿Sí? ¿Cómo harían para que estos chicos dejen la pereza y asuman la diligencia como algo, como un carácter permanente? Ok, yo creo que la responsabilidad tiene muchísimo que ver en este aspecto, ¿sí? Enseñarle que cada cosa que ellos hagan va a tener una repercusión, ¿sí? Como que enseñarles que por más chiquita que sea la acción, va a tener sus consecuencias y sus beneficios, o en contraparte, su mala consecuencia. Yo creo que es esto, darle importancia incluso a la más mínima acción que ellos tengan, porque así ellos toman que cada acción, como dije, que tengan va a ser importante. Y así pues toman importancia en que todo lo que hagan va a tener un significado y un porqué, no que, ay, no hago esto porque, bueno, es muy chiquito, no importa, voy a meterle a otra acción que sea más grande. No, enseñarles que cada acción y cada cosa que ellos hagan tiene una importancia. Yo creo que sería la manera, desde chiquitos, enseñarles más lo de la diligencia, a cuidarse todos los aspectos de su vida. Bueno, gracias Daniel por esa enseñanza. Nos has dejado atónitos. Has sido muy diligente en la investigación del tema de la diligencia, no has sido para nada perezoso y entonces te agradecemos mucho. Vale. Creo que vas a ser invitado nuevamente para el próximo. Pasaste la prueba. Con gusto. Entonces, no estábamos nerviosos, no, mentira, estábamos confiados. Dineira, desde que me comentó, me dijo, él es, mejor dicho, pues va a sacar la cara en el programa. Le dije, y muy bien, ¿listo? Entonces, vale. Muchísimas gracias, Daniel, no te nos desconectes, porque ahora vamos con nuestro siguiente invitado, William Salamanca, Carrero, ¿sí? William Salamanca es un comunicador social, periodista, especialista en psicología familiar, estudió teología en la Universidad Bautista, cursó en el seminario bíblico 6 años, estuvo en medios de comunicación como RCN, Caracol, Todelar, y lleva 20 años, durante 20 años se desempeñó como ejecutivo en 2 multinacionales. Y además de eso, pues tiene una vocación de servicio, el Señor lo ha llevado a tener como una especie de ministerio que se llama árboles, ¿sí? Se llama así su ministerio, su llamado, para que sean árboles bien plantados y que den fruto. Entonces, es un hombre conocedor de la palabra y yo creo que él nos va a hablar hoy sobre el tema se me olvidó, no fui diligente, no mentiras. O sea, él nos dirá de qué nos va a hablar. Así es que él fue muy discreto, ¿verdad? Fue muy discreto para no interrumpirme. Entonces, William, te dejamos con la audiencia de Cápsulas de Vida. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes, tener estos espacios. Realmente les felicito por tener estas cápsulas que son muy necesarias, más que todo en este tiempo. Felicitar también a Daniel por su excelente presentación. Es grato ver a jóvenes con esta diligencia, con esa actitud y sobre todo con ese amor al Señor, y te felicito con todo el corazón. Muy chévere ver Gracias. jóvenes así.
Bueno, el tema que me correspondió el día de hoy es discreción, pero antes de comenzar, quería poner de antemano dos ejemplos, ¿no? El primero es que hay una persona que amenaza a un grupo al cual pertenecemos. Entonces, hay tres situaciones, ¿no? Se lo digo a mi amigo, a mi mejor amigo, se lo cuento a todo el grupo o me quedo callado. Entonces, lo vamos a dejar ahí como en el aire y cada uno en su espacio lo piensa y escoge cuál sería su posición frente al caso. El segundo es descubrimos algo de alguien y viene el mejor amigo y nos forza a que se lo cuente, ¿no? Ese caso de que siempre sabe uno algo y el mejor amigo se da cuenta y empieza, cuénteme. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo digo a mi mejor amigo, se lo cuento, no, perdón, me equivoqué acá. Yo se lo cuento, pero le digo que no lo divulgue, se lo cuento todo sin restricciones, solo confiando en él, o le digo que no se lo puedo contar. Estos dos ejemplos, con esas tres preguntas o esas tres situaciones, nos llevan a lo que es la discreción, ¿no? ¿Qué tan discretos podemos ser? Y las definiciones que nos dan de discreción nos llevan a que nos dice que la discreción es reserva o cautela para guardar un secreto o para no contar lo que se sabe o no hay necesidad de que conozcan los demás. La segunda definición tiene que ver con la prudencia y la sensatez para formar un juicio y tacto para hablar tacto para hablar u obrar. Entonces, en la primera definición nos muestran cómo es reserva y cautela. En la segunda definición nos muestran que está asociado a otro elemento muy interesante que es la prudencia y la sensatez. ¿De qué? De formar un juicio y tener tacto tanto para hablar como para obrar. Entonces, muy especial que tengan en cuenta esto. En el diccionario enciclopédico de la Biblia y la teología nos dicen que es la cualidad o virtud de hablar, decir, sugerir, escuchar lo que conviene y cuando conviene. Es cualidad sinónima de prudencia, delicadeza, oportunidad, habilidad mental, claridad, inteligencia práctica. Entonces, vemos cómo una palabra encierra tantas cosas que uno no alcanza a determinar, ¿no? Porque lo resumo, habla de esa prudencia, esa sensatez, de tomar juicios, de hablar y obrar, y tiene que ver inclusive con una habilidad mental, con inteligencia práctica. Entonces, mire todo lo que nos lleva el tema de la discreción. Cuando vemos qué es prudencia, que es un sinónimo de esa discreción, nos dice que es la capacidad de pensar, o sea, es un acto del pensamiento, del intelecto, ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan, lo que nos hablaba Daniel, ¿no? Una acción, una consecuencia, bien sea buena o bien sea mala. Entonces, en la discreción tenemos el mismo efecto. Si somos discretos, prudentes y sensatos, pues vamos a tener una buena consecuencia. Si no, vamos a tener lógicamente una mala consecuencia. Tanto las emociones como las palabras como las acciones no tienden a ser buenas o malas, sino funcionales o disfuncionales. En un momento dado hay ciertas situaciones que nos sirven y otras que simplemente nos alejan. En un diccionario católico, ellos lo determinan como el acto de discernir y distinguir. O sea, me pareció muy interesante esto porque nos lleva inclusive al discernimiento, ¿no?
tiene que ver en un acto de discernir qué es bueno y qué es malo, y lógicamente en actuar en consecuencia. Nos dice también que la prudencia es el comportamiento orientado hacia la felicidad, o sea que un comportamiento discreto nos lleva a la felicidad, o sea, crea un ambiente de armonía. Entonces es bien interesante tener en cuenta eso. El mayor discreto de todos, el Señor Jesús. Cómo habló con esa discreción, con esa prudencia, con esa sensatez de todos los temas, hasta hablar con los más doctos, con los más llenos de sabiduría en la palabra, los más religiosos, que eran los fariseos, los saduceos, que eran unos doctores de la palabra, y cómo con prudencia pudo acercarse a ellos y inclusive confrontarlos para decirles lo que tenía que decirles. En Proverbios 2:11 dice que la discreción velará sobre ti y el entendimiento te protegerá. Entonces vemos cómo la discreción tiene que ver con el entendimiento, lo que nos decían ahí de discernir. En Proverbios 11:22 dice: como anillo de oro en el hocico de un cerdo, la mujer hermosa carece de discreción. Ese proverbio me pareció muy interesante porque muchas veces, desafortunadamente, la falta de discreción está ligada al chisme también, ¿no? Entonces, porque precisamente la persona chismosa es todo lo contrario, ¿no? Es la indiscreción total. Es la que escucha algo y sin corroborar nada, simplemente va contando todo lo que le parece y a todo el mundo, y aparte de eso a cada uno le cuenta una versión diferente. Entonces, mire que inclusive la palabra de Dios dice como anillo de oro en el hocico de un cerdo, o sea, cómo la lleva un valor tan preciado como la prudencia, puesta en el hocico de un cerdo, no vale nada. Y dice, inclusive coloca la belleza, dice, la mujer hermosa carece de discreción. Tiene que ver con el hablar, ¿no? El significado que dábamos de discreción tenía que ver con el hablar. La palabra también dice que la lengua, que el poder de la vida o la muerte está en la lengua. Y la lengua tiene que ver con, perdón, con la discreción. Perdón un segundo. Me había estado tomando algo y me quedan las boronitas. Entonces, la palabra nos dice que en poder de la lengua está la vida o la muerte. Nos dice que la lengua también es como un pequeño timón que maneja que es como un pequeño timón que maneja un barco, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy, muy en cuenta esto. Proverbios 10:19 nos dice que el que tiene refrenados sus labios está actuando discretamente. Es lo que hablábamos anteriormente. En poder de la lengua está la vida o la muerte. Y quien domina la lengua dice que puede dominar todo su cuerpo. Y la palabra lo dice muy bien ahí en 10:19. Dice, el que tiene refrenados sus labios está actuando discretamente. La discreción también tiene que ver con la diplomacia. Entonces, cuando entramos en esa área de ser diplomáticos, de hablar y calcular de buena manera la forma en que decimos las cosas, inclusive la palabra también nos insta que cuando confrontamos a alguien lo tenemos que hacer con amor, eso también es discreción. Que si tenemos que hablarle a alguien o confrontar a alguien, nos instruye, nos dice, primero hablen con él, si no, vayan ante los ancianos, y si no, ya definitivamente ante todo el grupo. Pero nos lleva
a a unos estados. En la Biblia se menciona más de 100 veces la palabra callar. Entonces es algo muy importante que siendo una palabra, esas palabras que se repiten y se repiten todo el tiempo en la palabra, siempre nos llevan a que son mandatos muy importantes en el sentido de tomarlos en cuenta. ¿Será porque es apropiado callar? Como señal de respeto, como prudencia y discernimiento, como ayuda para esos momentos en que tenemos que meditar un asunto, nos lleva a meditar el asunto. Dice en Proverbios 2:11, la discreción te guardará y te preservará de la inteligencia. Imagínense, ser discreto nos preserva a tener también inteligencia. Dice, tal vez la parte de la Biblia que más nos lleva a este tema de la discreción está en Eclesiastés 23, donde nos habla de una manera majestuosa el tema del hablar, de la discreción, de la prudencia, de cómo manejar nosotros las palabras, y inclusive se resume ese capítulo en esta palabra de la versión de la Biblia Vulgata latina, que termina Eclesiastés 23, dice, no se acostumbre tu boca al lenguaje indiscreto. O sea, es como esa advertencia que nos hace la palabra, ¿no? Que no nos acostumbremos a estar soltando las palabras porque sí, sino que tenemos que tener la sabiduría y la prudencia y la discreción están ligadas también a la sabiduría. Inclusive cuando se hablaba de un buen rey, se decía que era prudente, discreto y sabio. Eran 3 características que tenía un rey. Y dice que no se haga costumbre de este mal hábito. Es algo bien importante. Quiero leer ya de última mano un versículo. Ahora se me perdió. En Proverbios 2:16 dice, la discreción te librará de la mujer extraña y de la desconocida que lisonjea con sus palabras. O sea, siempre la discreción tiene que ver con ¿qué? Con la acción de hablar, con la acción de saber controlar ese pequeño timón que puede encender un fuego, dice la palabra. Es bien importante el tema de guardar nuestras palabras, de decir las cosas con amor, inclusive hacia la pareja nos manda tratarla, dice, no tratemos a la esposa con malas palabras. Entonces, es bien importante este tema. Proverbios 1:4 Proverbios 1:4 dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Quiero terminar con ese pasaje y basado en lo que ya vimos, tener en cuenta las primeras preguntas que hicimos, ¿no? ¿Qué haríamos en cada una de esas situaciones de acuerdo a lo que aprendimos acá? Y que no se acostumbre nuestra boca al lenguaje indiscreto. Más bien, busquemos la prudencia, la sensatez y la sabiduría que trae la palabra, porque Dios no nos ha dado un espíritu de poder en la palabra, poder en el nombre de Jesús. ¿Qué decimos nosotros? Palabra creadora, palabra de bendición, de amor, porque debemos ser misericordiosos y compasivos a la hora de hablar con amor y de dominio propio, dominar ese pequeño timón que puede encender un gran fuego. Por una palabra, por un comentario,
han habido muchas situaciones. Entonces, guardemos nuestro hablar con discreción, como nos lo enseñó, como lo enseña la palabra y como lo enseñó Jesús, el más diplomático, prudente, sabio que de todos los tiempos y del cual tenemos que guardar ejemplo. Listo, William, muchas gracias. Quería hacerte una pregunta ya para finalizar, siendo discreto en el tiempo. Y sabemos que es un tema un poco controversial, pero es hablar de la discreción en el vestir. ¿Tú qué opinas acerca de eso? ¿Qué habla la palabra de Dios específicamente de ser discreto en el vestir? Pues precisamente dice que uno no debe ser llamativo, ¿no? Dice que no debe ser llamativo. O sea, y muchas veces el hecho de exponer, el solo hecho de exponer ya quiere llamar la atención. O sea, no se quiere ser discreto en no llamar la atención. No se busca la belleza bajo la discreción de la misma belleza que brota del alma, sino de la indiscreción de mostrar más allá de lo que quiero eso. Inclusive algo que se me olvidó mencionar acá es que la discreción nace precisamente de la desconfianza que existe dentro de la persona. Entonces, cuando una persona desconfía de sí mismo, no se ama a sí mismo o no tiene un contentamiento de sí mismo, entonces, ¿qué lo lleva a tener una desconfianza? Y esa desconfianza lo lleva a ser indiscreto a la manera de vestir, queriendo mostrarse para deslumbrar. Y la palabra es muy clara diciéndonos que no debemos ser precisamente llamar la atención con nuestra manera de vestir, ¿no? Muchas gracias, William. Y una última preguntita. ¿Qué tip le daría a los padres que están escuchando este programa de cómo fomentar en sus hijos la discreción? Primeramente con el ejemplo, ¿no? Porque muchas veces sucede el típico ejemplo, ¿no? La persona que viene de pronto a pedir algo o a cobrar y ¿qué le dicen la persona? Vaya y dígale que no estoy. Y muchas veces el niño, no, que mire que mi papá mandó a decir que no está. Entonces, no solamente estamos enseñando a no ser discretos, sino solamente a mentir también, ¿no? La indiscreción muchas veces también lleva a la mentira. Entonces, es decirles a los padres que, basado en la palabra, si yo tengo un corazón basado en la palabra, un corazón en Cristo, ¿qué vamos a hacer? A fomentar la educación en los niños, de enseñarles qué se puede decir y qué no se puede decir, en qué momento se puede hablar y en qué momento no se puede hablar. Y es llevar inclusive el ejemplo, porque muchas veces se les enseña a no diga esto, pero ellos mismos lo hacen. Entonces, tenemos que primero educar con ejemplo, educar con valores, y que sea desde la casa que salga ese tiempo de enseñarle a los hijos, puedes hablar estas cosas, no las debes hablar en ciertos momentos, debes callar cuando los mayores están hablando, debes callar si de pronto no sabes nada o si no tienes que inventar más allá de lo que no sabes. Mucha educación, mucho diálogo y sobre todo basado en la palabra, ¿no? Así es, basados en la palabra que es la roca que nos sustenta. Muchísimas gracias, William, por su aporte. Gracias a Daniel por estar ahí, de verdad, por la diligencia. Y creo que los dos valores tratados esta tarde se complementan de alguna forma. Hay que ser diligentes para tener discreción. Entonces, de verdad, damos muchas gracias a los dos por su tiempo, por su investigación. Se les nota el amor, la pasión, primero por Dios y luego por lo que cada uno hace. Y estamos muy complacidos de poder tenerlos aquí en el programa Cápsulas de Vida y esperamos volverlos a tener muy pronto. Vale, Listo. gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad.
Con mucho gusto, William. Gracias, Daniel. De verdad que quedamos como picados, como cuando uno prueba algo muy rico, entonces para Quiero la más. próxima, quiero más. Entonces, de verdad, a la audiencia de Cápsulas de Vida le damos muchísimas gracias por su atención. Estos dos temas quedan ahí grabados, búscalos en YouTube, en Facebook, en Instagram, como Cápsulas de Vida. El tema de hoy fue discreción y diligencia. Entonces, tenemos más sorpresas, nuevos invitados para el próximo martes y esperamos que William y Daniel nos acompañen mucho más adelante. ¿Listo? Muchas Claro que sí. bendiciones. Gracias, Jorge. Bendiciones. Listo. Gracias para todos. Feliz tarde. Listo.